Entonces aquí se nos abren dos problemáticas fundamentales. La primera, que tiene que ver con el sentido y la pregunta por los capitales. Los capitales en el sentido del sociólogo francés Pierre Bourdieu, ¿no?, que coloca el capital como, digamos, puesto en simple, sería una especie como de recurso, ¿no?, del recurso del sujeto que pone a funcionar para transformar la realidad en otra cosa, ¿no? Entonces, si sabemos a ciencia cierta, estadísticamente comprobado, que el capital escolar no está siendo suficiente para ser transformado, quiere decir que a este capital, en términos de sentido, le están haciendo falta otros dos tipos de capitales. Uno sería el capital simbólico y otro sería el capital social. Por capital simbólico, en el caso particular que nos ocupa, que es el de los jóvenes, estoy entendiendo la posibilidad del joven de transformar posición en reconocimiento, de conseguir reconocimiento a través de su posición juvenil, ¿sí? Es decir, a mí se me reconocen mis derechos, a mí se me reconoce mi ciudadanía, etcétera, aunado al capital escolar o cognitivo. Tampoco las evidencias empíricas nos llevan a afirmar entusiastamente que el capital simbólico esté siendo un insumo suficiente para mejorar las condiciones juveniles, porque en términos generales la sociedad atemorizada le ha declarado la guerra a sus propios jóvenes y además la condición juvenil o el hecho de ser joven se transforma casi inmediatamente, rewind, control-alt-del, borren esa pantalla. La enorme diferencia que hay entre los modos de ser joven nos lleva a la afirmación de que ser joven de determinada manera, pobre, moreno, tatuado, con, ¿cómo decimos acá, Arete? Piercings, etcétera, etcétera, es automáticamente sinónimo de enemigo, ¿sí? El delito de portación de cara, ¿no? Entonces es un problema muy serio. Entonces no hay capital simbólico, ¿no? Entonces los chavos muchas veces tratan de camuflarse, los jóvenes, ¿no? De desmarcarse de aquellos elementos que los vuelven castigables y punibles, y esto es sumamente complicado. Y el tercer tipo de capital, ¿no?, que es el social, es el de las redes, el de lo que, a ver, puesto en bien simple, sería, si me llevan a la cárcel en este momento, ¿qué números de teléfono marco? ¿A quién le hablo? Ese es mi capital social, ¿no? Entonces, pero es un capital social que no se traduce inmediatamente en capacidad de acción. Entonces, frente a esta ausencia de sentido, lo que estamos viendo es que en el caso de muchos jóvenes en el continente, es en situación de precariedad, es el capital social, en este momento, el capital más importante, que ellos están valorando muchísimo más que cualquier otra cosa. Y hay un retorno paradójico y rarísimo, aunque muy explicable en términos estructurales, de la familia como una fuente de certezas y como un ancla a la cual acudir. Pero no en la película romántica o de los anuncios de Kellogg's acá y Kellogg's, ¿sí? No sé si por acá pasa un anuncio del papá, la mamá y los hijitos platicando. Bueno, esa narrativa no es la que estaría explicando el retorno de la familia, sino precisamente el embate estructural de la pobreza que vuelve a la familia un enclave medieval o neomedieval de producción de bienes. Si la familia se descohesiona, truena toda la economía. Entonces no es porque hay violencias ahí terribles, hay odios, hay iras, hay unas broncas espantosas, pero claro, cuando en las estadísticas, por ejemplo en México, en la encuesta nacional, que encontramos que los jóvenes decían, no, es que la familia, los panistas estaban que ponían, no, ya ven cómo los valores tradicionales, pero luego 5 preguntas abajo venían las razones
de peso por el cual la familia vuelve a tener esta posición central. Entonces, fíjense qué broncón tenemos, qué problemón, perdón, el mexicanismo, qué problemón tenemos enfrente, en el sentido de que todo lo que la modernidad en términos seculares apostó, la razón laica, la razón secular, etcétera, involuciona en el sentido de que hay que asirse a la red primaria para poder, digamos, sobrevivir al embate de esta crisis. Versus, en esta misma línea del sentido, de los jóvenes en franjas de privilegio que sí acudirían a la idea de la institución, del mundo globalizado, de Internet, etcétera, etcétera, lo cual nos estaría dibujando, en términos muy generales, dos grandes juventudes, vistos desde el punto de vista estructural. Dos grandes juventudes, una conectada, ¿sí?, e igual, ¿no?, incluida, y otra desigual y desconectada, por utilizar la metáfora de García Canclini, ¿no? Y entonces las fuentes de sentido a las que se acuden son distintas, pero, digamos, tienen algunas similitudes. De manera breve y esquemática, lo que yo quisiera plantear en esta idea sería que hay tres fuentes digamos, en este momento se pueden ubicar tres grandes lugares a los cuales acudir para encontrar estos sentidos y compensar la ausencia de capitales. La primera tiene que ver con la dimensión de la creencia, lo luminoso en términos de Otto, ¿no?, del gran filósofo que planteaba lo luminoso como aquella necesidad humana de espiritualidad y de creencia que no está necesariamente atravesada por el tema de lo eclesiástico, ¿no?, no necesariamente. Y entonces estamos viendo que en buena medida hay una explosión creciente de neorreligiones a la carta, a las cuales los jóvenes, ¿no?, especialmente de los sectores más desfavorecidos, pero no solo, se están afiliando desesperadamente como una manera de encontrar una certeza frente a la ausencia de respuestas que experimentan cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el culto a la Santa Muerte es una cosa impresionante, ¿no? Si queda tiempo después puedo contarles algunas cuestiones, pero tenemos también en esta misma línea de lo luminoso la explosión de la literatura de autoayuda, ¿sí? Si los profesores seguimos creyendo erróneamente en el grado Xerox de la lectura, ¿no?, es decir, las fotocopias para que nuestros alumnos lean, el problema es que sí leen, y lo que están leyendo es al señor Paulo Coelho, y están leyendo a Deepak Chopra, y están leyendo toda aquella literatura post-proposicional, y perdónenme el lenguaje cifrado, pero es un tipo de literatura que está más allá de cualquier proposición y que le habla a todos, ¿no? Entonces, cuando Coelho dice, tú eres el dueño de la luz y del perdón, está en ti como guerrero luminoso, ¿no? Entonces uno lee y dice, ¡ay, me está hablando a mí!, ¿no? O sea, no hay argumentación ni proposición, son un conjunto de… Hagan el análisis semiótico. Los maestros a veces hacemos muchos ascos de clase y nos tiramos al piso de que si están viendo Los Simpson y que ya están viendo South Park y que leen Paulo Coelho y que… Hay que ver lo que están leyendo y lo que están viendo, y con una actitud desprejuiciada para poder entender qué hay ahí. Entonces, mi recomendación es que uno tiene que entrar a esos terrenos venciendo muchos de los ascos que a veces tenemos, ¿no? Entonces, esta explosión de la literatura de autoayuda no se explica solamente por la fuerza del mercado, aunque el mercado tiene una fuerza fundamental. Se explica porque de alguna manera toda esta literatura light, ¿no?, está sabiendo interpretar los signos del fracaso y los síntomas de la angustia, y está ofreciendo un territorio.